Hola amigos, vamos a presentar una pequeña charla que se impartió en el Cortijo de la Duquesa con motivo del Octubre Cultural. Como podemos ver, se trata de ciertos comentarios sobre fraudes y estafas en la historia de la medicina, antiguos y actuales. Más adelante tendremos ocasión de detallar un poco más lo que se ve en este cuadro magnífico y satírico del Bosco, pintado alrededor del año 1500. En primer lugar, vamos a ver de qué vamos a hablar. Vamos a definir qué es un fraude o una estafa, pues, puesto que no son lo mismo. Hablaremos en general de fraude dentro de la medicina y algunos casos, como veremos, serán tipificados como delito de estafa, que tiene un tratamiento más serio. Vamos a ver algunas historias antiguas y modernas de fraude. Tener en cuenta que siempre ha habido fraude en medicina y también en todos otros campos de la vida. Y también veremos por qué se dan los fraudes médicos, cómo reconocer un posible fraude y recordar siempre que la información y el acudir a los cauces, ya vamos a llamarles ortodoxos, es la mejor defensa frente a un fraude. Desde el punto de vista legal hay, como hemos dicho, una distinción entre fraude y estafa. El ejemplo de fraude quizá más paradigmático sea el de fraude fiscal, la persona que declara unos ingresos por debajo de los que percibe y entonces pues le ponen una multa. Y la estafa ya conlleva todo un proceso de fraude acompañado con ánimo de lucro, en el que hay un engaño para producir un error que se va a traducir en perjuicio propio y ajeno. Esto es un delito que tiene un tratamiento más severo. Para entender, nuestros timos nacionales son un clásico ejemplo de fraude, el clásico de la estampita y el del tocomocho, que han sido inmortalizados en algunas de nuestras películas de aquellos entrañables actores de los años 60. Los tipos de fraude con que nos podemos encontrar son de varios tipos. En cuanto a la oferta, métodos imposibles, que no están comprobados, tratamientos inútiles o dañinos, dietas milagrosas, artefactos variopintos, como ya veremos, el intrusismo, que no solamente se da en personas que no pertenecen a la profesión sanitaria, sino que dentro de la medicina se anuncia como especialista sin haber hecho la capacidad para ella, y la publicidad engañosa que hoy día nos invade gracias a la proliferación de las redes. También se produce en la gestión de servicios, siendo esto bastante común en otras latitudes, como las de Estados Unidos. Hay facturas infladas, prescripciones a comisión. Eso se daba aquí en España en los años 60, se llamaba clásicamente o de forma coloquial el tarugueo, en la que el representante de la casa comercial le ofrecía al médico, generalmente en el ambiente rural, un tanto por ciento de cada prescripción de su producto según lo haya realizado. Afortunadamente ese tipo de práctica hoy día no se da, aunque existen presiones a cierto nivel, con viajes, con ofertas, con subvenciones a congresos, que en cierta medida te pueden presionar hacia la prescripción de un determinado producto. Y luego es frecuente, sobre todo en el ambiente privado, pues que haya actos médicos no realizados que se cuelan en el momento de hacer el cobro. Y además, dentro de la profesión médica existen falsificación de méritos para obtener becas, invención de publicaciones, como ya veremos más adelante, que llegan a ser bastante originales. Es decir, que no todo es oro, como dicen por ahí, no todo lo que reluce es oro dentro de la profesión, sobre todo cuando la existencia o la supervivencia de alguna institución depende de lo que se invierta en ella, y lo que se invierta a su vez depende de la publicación que se haga o de los pretendidos méritos que se consigan dando publicidad. Ahora vamos a detenernos un momento en la ilustración que encabeza nuestra charla. Esta es una obra de Jerónimo el Bosco, hecha sobre el año 1500. Se llama La extracción de la piedra de la locura. Se pensaba que todos los problemas, o la mayoría de los problemas mentales, hidrocefaleas, tumores, cualquier tipo de afección localizada en la cabeza, se debía a la existencia
de una piedra que se había introducido, que el cerebro había formado y había que extraerla para curarla. Esto, por supuesto, era una cosa inverosímil, como eran inverosímiles los métodos. Aquí están ridiculizados, además con una serie de objetos simbólicos, está ridiculizado esta práctica. La simbología en el arte, sobre todo en la imaginería religiosa, es muy profusa y muy compleja. Lo que pasa es que se ha perdido y ya no somos capaces de identificarla. Pero sería interesante hacer algún cursillo o tener una charla sobre este particular. Aquí vemos varios elementos característicos. El embudo, que el embudo pues todavía yo creo que se recuerda como símbolo de estupidez o de falta de sexo común. Aquí estamos haciendo la intervención, le están haciendo una pequeña rajita en la cabeza al paciente y aquí dice que en la flecha se indica que ya le has traído la piedra que tiene forma de tulipán o de loto, que también simboliza el fraude o el engaño. La monja, o por entendida monja, supuesta monja que se supone que está ahí, tiene el libro en la cabeza destacando su incultura y su falta de conocimiento. El fraile lleva un buen jarro, lo que supone su afición a la bebida, lo mismo que le ocurre al supuesto médico. Y aquí vemos la bolsa de dineros del pobre paciente atravesada por un puñal, lo cual quiere decir que le van a sacar no solamente la herida que le van a producir la piedra de la locura, sino todo el dinero que tenga. En fin, como siempre ha habido fraudes, vamos a contar algunas historias que esperemos sean entretenidas. Algunas son pintorescas, otras son un poco tristes y verdaderamente hirientes. Las historias antiguas y modernas hay muchísimas, hemos seleccionado unas cuantas que son más características. El famoso Mesmer y el magnetismo sanador, Albert Abrams y su máquina dinamizadora, Edgar Cayce, el sanador durmiente, que es algo más que un posible fraude en medicina, es toda una filosofía un tanto abigarrada. El hombre de las mil caras, Ferdinand de Mara, ese es un personaje que me cae particularmente simpático, a pesar de que era un auténtico pillo, un pillo redomado. Pero como veremos, no se lucró excesivamente de eso. Luego, por supuesto, la famosa fotografía Kirlian, que en los años 60-70 se puso de moda como medio de diagnóstico e incluso de intervención curativa. Vamos a ver ya dentro del patrimonio o del patio nacional el fraude de la Matrisán, el Biovac, que a su vez tienen origen, es una especie de saga familiar, el Minerval. Esto fue muy triste, un visitante nocivo, como decimos ahí, el pretendido doctor Hammer, y luego ya cosas un poco más burdas, como el diente que crece por el pensamiento de una doctora que vino del frío, como se le denomina, algo verdaderamente abigarrado, pero que también tenía su público, y los riesgos de la belleza a precio de saldo. Y por último hablaremos un poco de todo, de cómo se puede uno defender del fraude o de la estafa médica o sanitaria en general, usando el sentido común, que es el principal sentido. Pero antes hay que tener en cuenta una cosa, que la medicina oficial no siempre fue muy distinta a la superchería. No es sino a partir del siglo XVIII, sobre todo del XIX, que la medicina sigue algunos cauces científicos basados en experimentación y basados en el conocimiento de la fisiopatología. Las prácticas médicas, vamos a llamarlas oficiales o avaladas por reyes, príncipes, estados y colegios, eran bastante curiosas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se pretendían proteger un médico, el doctor Staffel, de la de la peste bubónica, porque se creía que cualquier tipo de peste en general, cualquier enfermedad contagiosa que producía gran mortandad, entre ellas el paradigma de la peste bubónica, que acabó con la mitad de la población de Europa, se contagiaba a través del aire, los famosos miasmas. Por eso la gente huía y buscaba el campo, buscaba sitios donde hubiera jardines con flores, con olores agradables. Como sabemos hoy día, la peste bubónica se debe al contagio a través de la pulga que vive en la rata, que a su vez vino de las Chinas a los puertos europeos. Un clásico ejemplo de ignorancia profesional. Luego estaban las sangrías y las lavativas o clísteres. Aquí están bastante puestos de manera un poco satírica. Podéis imaginaros el pobre paciente
grave, que además de la gravedad de su enfermedad tenía que sufrir esta serie de intervenciones que lo debilitaba y muchas veces acababa con él antes de que lo que hubiera hecho la propia enfermedad. Aquí en el siglo XVIII, a principios, hay una caricatura de una amputación un poco burda, pero que realmente no difiere. La anestesia no empezó sino a finales, a principios del siglo XIX, y las cosas se hacían a pelo, con a lo mejor en algunos sitios que conocían las virtudes del opio, con alcohol o aguantando lo que pudieran. Aquí algunos de nuestros ilustres pensadores y prohombres definían así a la medicina. Solo hay que dejar leerlo, lo que decía Voltaire. Benjamin Franklin, famoso inventor, como dicen, del pararrayo, por lo que es conocido, aparte de muchísimas más cosas que el hombre inventó y que era un verdadero sabio. Y nuestro amigo Molière, que le tenía especial inquina a los médicos de su entorno. En el siglo XIX tampoco mejoraba mucho las cosas al principio. Aquí vemos un intento de comprobar la inervación con un pobre hombre, un pobre sujeto experimentado, donde le daban corrientes eléctricas pues, para ver dónde se alojaban los nervios que iban a los diferentes músculos. Y aquí hay un ejemplo de la frenología. Es un disparate académico, pero que se puso de moda y que todavía incluso hay seguidores y gente que lo habla, aunque sea a nivel coloquial, en la que se decía que según el tamaño de la cabeza y las proporciones de la nariz, de los ojos, de la mandíbula, reflejaban el carácter o la propensión a determinadas enfermedades. Esto llegó hasta tal punto de que ilustres profesores de la época llegaban a robar los cerebros, los cráneos de pacientes ilustres que habían fallecido, como podía ser el caso de Beethoven o de otros muchos hombres ilustres. Siguiendo con los, vamos a llamarle, desmanes de la medicina oficial, en el siglo XIX, en el siglo XX también se producían desafueros. Aquí vemos el interior de un manicomio de Estados Unidos, donde vemos que la situación de los pobres dementes era bastante tétrica. Ya conocéis los casos de la ducha fría, de la camisa de fuerza, de los tratamientos físicos rigurosos. Y errores también que se producían cuando no había ensayos clínicos rigurosos, como la talidomida famosa, que dejó a muchísimos, miles de personas, miles de niños con problemas de crecimiento de extremidades. La talidomida era un medicamento antiemético que para los vómitos, que se recetaba a las mujeres gestantes, y muchas de las que lo tomaron al dar a luz tenían hijos deformes. Todavía quedan algunos. Y hoy tenemos el problema de las prisas, la falta de atención, el médico que mira más al ordenador o al cuaderno que al paciente, produce muchas veces la sensación de no haber sido atendido adecuadamente y haber sido despachado con un medicamento sin una comprensión general de su enfermedad, que va acompañada de patología anímica también. Hay que comprender que el paciente, que como decía, no hay enfermedades sino enfermos, y hay que abordarlo de forma general. Esto es un grave error propiciado por, claro, las prisas, las presiones y una mala formación de algunas personas. También tienen un carácter un poco más seco. Afortunadamente, como vemos en el ejemplo, la feminización de la medicina y el carácter un poco más amable de las mujeres ha hecho que se haya humanizado un poquito más la medicina, al menos desde mi punto de vista. Bueno, vamos a empezar ya a contar esas historias antiguas y modernas con las que esperamos que los asistentes a esta pequeña proyección pues pasen un rato fundamentalmente distraído y saquen consecuencias prácticas. A finales del siglo XVIII, Anton Mesmer, que mezclaba magnetismo, sugestión y muchas excentricidades, convenció a la buena sociedad de su época de las virtudes de la acción magnética, que entonces se llamaba como agente mesmérico, que era tenida por eficaz en multitud de enfermedades. Para algunos fue el precursor del moderno hipnotismo, que todavía se ejecuta en numerosos espectáculos o incluso como método de deshabituación en algunas situaciones clínicas.
Mesmer tomó su teoría del médico británico Richard Mead, quien sugirió que la atracción gravitatoria de los planetas afectaba a la salud, mediante un fluido invisible que se llamaba la gravitación animal. En 1775, Mesmer lo sustituye por la teoría del magnetismo animal, que viene a ser más o menos lo mismo, en la que este fluido invisible podía ser activado por cualquier objeto magnetizado. Por supuesto, él sabía cómo manipular este fluido para obtener beneficios terapéuticos. Ideó varios procedimientos, uno de ellos bastante dramáticos, en los que el público, generalmente de la buena sociedad, se sentaba al lado de un barrillo metálico, que podemos ver ahí a la derecha, que salían varios tubos a los que se agarraban los asistentes para así equilibrar, como él decía, el magnetismo dañado. También ejercía pases magnéticos sobre las personas e incluso escenas de tipo histérico que excitaban aún más a los asistentes. En París causó furor entre la buena sociedad hasta que una comisión auspiciada por Luis XVI, aquel que luego moriría guillotinado durante la Revolución Francesa, y en la que participó, por cierto, Benjamin Franklin, dictaminó que estas sesiones eran absolutamente inútiles, lo cual para la época en que estamos es bastante sensato. Su estrella decayó y acabó sus días como médico rural. Como dato curioso, hay que decir que por aquella época un británico inventó la llamada cama de la fertilidad, que estaba llena de cientos de imanes y que se decía que propiciaba la fertilidad de aquellos que pasaban la noche en buena compañía allí. Aquí podemos ver una sesión de Baquet, como decían, vemos las señoras de la buena sociedad, alguna incluso a la izquierda podemos ver desmayada en pleno ataque histérico. Hago una película que, si la queréis ver algunos, en el año 94, se puede recuperar seguramente. Y ahora vamos a pasar a un personaje bastante curioso. Edgar Cayce, el llamado sanador durmiente. Edgar Cayce era un modesto fotógrafo americano que a finales del siglo XIX, principios del XX, sufrió un día una grave afonía y fue a ver a un hipnotizador y en trance hipnótico él mismo hizo un diagnóstico de su situación y cómo tendría que seguir. Se dice que recuperó la voz y a partir de allí se le atribuye la habilidad de dormirse, entrar en una especie de trance a voluntad y entonces hablar de temas que en estado consciente ignoraba. Se recostaba y su esposa tomaba las notas de lo que decía y también le pasaba las consultas de aquellos asistentes. Su clientela fue enorme. A partir de los años 20 se mezcló todo ello con una concepción espiritista y algunas de las profecías son bastante pintorescas. Uno de los signos del comienzo de este periodo es el movimiento de masas de tierra con actividad en el Mediterráneo y Monte Etna. Esto marca los comienzos de cambios. La mayor parte de Europa desaparecerá bajo las aguas. En 1958 cambiará el polo magnético. Bueno, por cierto, los polos magnéticos de la Tierra se han invertido varias veces, la última hace cerca de 800.000 años y no ha pasado absolutamente nada. A su muerte se creó todo un sistema de pensamiento que todavía sigue difundiendo sus pretendidas profecías y pretendidas premoniciones, así como mezclan, como podéis ver, aunque esté en inglés, podéis ver que mezcla de todo un poco. La mezcla antigua es, como decíamos, un totum revolutum, que decía un amigo mío muy simpático, que tenía mucha gracia para definir las cosas, mete la espiritualidad personal con la salud llamada holística, que le gusta mucho a la gente ese tipo de nombre, y misterios antiguos. Ahí está. Para quien se quiera interesar, tiene su página web donde se puede indagar sobre el tema. Albert Abrams fue un personaje bastante curioso, que al parecer era médico, el doctor Alberto Abrams, que decía haberse licenciado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Inventa un aparato que le signe como algo maravilloso, el dinamizador, que hacía toda clase de diagnósticos con solo una muestra de sangre del paciente. La idea básica era que los electrones eran el elemento básico de la vida y que la enfermedad era un desajuste de onda electrónica
que él, pues, lógicamente, podía ajustar de nuevo vendiendo a precios astronómicos una serie de aparatitos o alquilándolos, que él solo sabía para cómo funcionaban. Decía que podía hacer diagnósticos sobre sangre seca que le enviaban por correo y que incluso a través del teléfono podía hacer curaciones. Bueno, hizo gran fortuna, franquicias por todo el país, hasta que la Asociación Médica Americana terció en el asunto y se le acabó el negocio. ¿Cómo fue aquello? Pues que un miembro de la asociación envió una muestra de sangre para que las máquinas de Abrams, de las cuales podemos ver aquí algunos ejemplos, una de ellas aquí arriba a la derecha, muy parecida a una consola telefónica de los años 20 y 30, pues resulta que Abrams decía que el paciente parecía malaria, diabetes, sífilis y cáncer. Todo en un solo enfermo. Bueno, ahí va la cosa. En realidad, la muestra de sangre provenía de un callo. O sea, el individuo era un pillo redomado. Pero, lamentablemente o curiosamente, hoy día, se repite el fraude de forma un poco más civilina, más fina, donde esta buena señora pues funda una empresa grandísima, Teranos, a la cual le salió clientela de las más importantes compañías médicas aseguradoras, en las que decía que con una pequeña muestra de sangre podía hacer todos aquellos análisis para los cuales se necesitaba una gran cantidad. Ya sabemos, si alguno ha pasado por el médico por una enfermedad seria o complicada, cómo te sacan casi medio litro de sangre, o al menos 200 centímetros, para hacer una serie de grandes análisis muy complejos. Esto era absolutamente mentira, ella luego sacaba la sangre por su cuenta, en fin, aquello fue un fraude tan grande que fue condenada a 11 años de prisión en 2023 y se supone que todavía, a menos que haya hecho algún recurso, sigue en la cárcel pagando pues el repetir la hazaña, entre comillas, de nuestro amigo Abrams. La cámara Kirlian y Laura es un invento también que hizo furor en los años 60 y 70, no sé si alguno habréis oído hablar de las novelas de Lobsang Rampa, que era un pretendido monje tibetano que tenía clarividencia y veía el aura de las personas y había escapado del Tíbet cuando la ocupación china. Bueno, pues entre sus libros, que son bastante entretenidos, por cierto, y reflejan un cierto conocimiento de la cultura del Tíbet, pues habla de la posibilidad de fotografiar ese aura y verla para personas que no estaban dotadas como él. En realidad esto es para cualquiera que sepa un poquito de electrónica básica, no es más que el llamado efecto corona, que se produce cuando introduce electromagnetismo sobre un objeto. El caso quizá más corriente, más común, es en los famosos fuegos de San Telmo que se producen en los mástiles de los barcos durante las tormentas por la ionización del aire. La cámara Kirlian se vendía pues bastante bien. Ya parece que su venta y su difusión ha caído en desuso, pero todavía se puede encontrar en internet. Esta es una cámara Kirlian donde se pone el papel fotográfico y dentro hay una bobina eléctrica que produce un campo magnético. Ahí la podemos ver. Y aquí podemos ver el bonito efecto de una persona antes con una foto normal y cuando se le hace con la cámara Kirlian. La verdad que es muy llamativo. Por supuesto, esto no quiere decir nada sobre la salud, ni siquiera sobre, como decían algunos, la espiritualidad o el desarrollo mental de las personas, sino que, bueno, una cosa curiosa simplemente, pero desde luego desprovista de todo tipo de virtud terapéutica. Y por ahora vamos a pasar a un hombre que me cae especialmente simpático, como hemos comentado, Ferdinand de Mara, el maestro del engaño, también llamado el hombre de las mil caras, que dio origen a una película que fue protagonizada por Tony Curtis. Esta es la carátula de la película y vamos a ver ahora a nuestro amigo. Como podrán ver, el aspecto inspira confianza, es un rostro afable que inspira confianza, por lo cual es fácil entender que se le fueran abierto muchas puertas, también teniendo en cuenta la época, porque cometió sus fechorías entre los años 40 y 50 de este siglo, donde no había esta reticencia ni tanto control como ahora. Resumiendo, este hombre nace en una familia de buena posición, pero muy joven, en la adolescencia,
sufre un revés económico y queda en la ruina, cosa que parece ser que le marca, y desde entonces lo que quiere es ser más y mejor de lo que realmente es o puede alcanzar. Entonces se inventa múltiples personalidades. Aquí podemos ver algunas de las personalidades que suplantó y oficios que desempeñó, parece ser que con cierta fortuna. Parece que le tiraba la cuestión monástica porque muy joven se enrola en el Cister, que no es ninguna broma, y menos en aquella época. Con el nombre de hermano Marie Jerome, roba documentos de identidad, en lo cual se demostró un magnífico eh, ladronzuelo de identidades y de oficios. Tenía especial capacidad para asimilar otras personalidades y se hace enrola en la Marina como el nombre de Albert Ignolia. Roba la identidad a un oficial doctor en psicología dando clases en Pensilvania en un prestigioso instituto sin que nadie parece se dé cuenta. Vuelve a ser celador del hospital y docente en un colegio de Washington. Se hace pasar por un biólogo investigador del cáncer con el nombre de Cecil Hammond. Vuelve de nuevo al redil de la iglesia y como hermano John Pine conoce a un doctor Sir que era cirujano de la Armada en un destructor. Rápidamente se hace con sus documentos, títulos y personalidad y aprovecha que este tiene un permiso y se enrola en un destructor. Por eso lo traemos aquí, aunque realmente su personalidad rebasaría lo que es la estafa y fraudes médicos. En este momento es cuando se produce una suplantación de identidad y una actuación médica fraudulenta, aunque parece ser que afortunada. Durante la guerra de Corea, parece ser que estando en un destructor le traen unos heridos y los tiene que operar urgentemente. Dicen, aunque esto no se ha podido comprobar, que se encerró en una habitación con unos libros de medicina y de cirugía y que al cabo de unas horas vuelve dispuesto a efectuar esa intervención con, al parecer, buenos resultados. Lógicamente, este hecho pues rebasa lo que es el ámbito propio del destructor y enseguida salta que hay dos Doctor Sir, que no se lo puede ser. Inmediatamente lo descubren y pasa algún tiempo en penales. Sería muy largo de contar la cantidad de suplantaciones y de peregrinaciones que hizo este buen señor. Y ya en su decadencia, cuando está mayor, le contratan en la película de Tony Curtis que hemos hablado, cuando hablan de él. Curiosamente hace el papel de un camillero y vende la historia a Life, la famosa revista esta de cotilleo. Después se hace asistente director de penal, los promueven a director de una escuela mental, en fin. Y ya con su nombre, a los 60, se hace capellán de un albergue y visitante de un hospital hasta su muerte en el año 82. Como anécdota, hemos de decir que fue muy amigo, o que su personalidad le encantó a Steve McQueen, el famoso actor, que le protegió bastante en los momentos que estaba ya pues en plena decadencia. El aspecto de nuestro amigo es realmente curioso, vestido aquí de camillero en la película, es un fotograma de la película, o aquí como oficial de la Armada, aquí como capellán, ya en su edad ya mayor, y aquí en la universidad o en el colegio de psicología de Pensilvania, rodeado de colegas con un aspecto absolutamente respetable. Nadie podría imaginar que este hombre no tenía ninguna formación académica más que la que parece ser que adoptaba por pura ósmosis. Este es el destructor Cayuga que participó en la guerra de Corea y donde supuestamente efectuó la hazaña sanitaria que se le atribuye. Este personaje, todas las personas que le conocieron, la verdad es que le caía muy simpático. No se lucró realmente con su suplantación de personalidades y por ello las condenas que le cayeron fueron de pocos meses y además se las ingeniaba para caerle muy simpático al director de cada centro penitenciario, que lo promovía a centros culturales como la biblioteca o dar clases, porque parece ser que tenía una gran iniciativa. En fin, un personaje completamente fascinante y digno, sin duda, de mejor trayectoria. Ahora vamos a pasar a otro terreno ya más cercano, que se ha titulado Episodios Nacionales de Fraudes y Estafas, algunos de ellos bastante recientes, que es posible que el auditorio haya conocido personalmente
a través de algún amigo o de algún conocido. El 28 de octubre de 2002, la Guardia Civil anunció la detención de 23 personas, 13 de ellas médicos, por vender a enfermos el producto Biovac, que no es el que está en la diapositiva, porque no lo he podido encontrar. De hecho, es un producto de uso veterinario, pero el nombre es muy parecido. Y se presentaba para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. El producto era denominado como complejo proteico procedente de la lisis de 8 cepas de bacilo. No tenía autorización sanitaria. Y se vendía también contra sida, hepatitis y un montón de enfermedades. Lo curioso es que muchos pacientes, como ocurre en estos fraudes, denunciaron que habían obtenido efectos beneficiosos, sin duda el efecto placebo, y llegaron incluso a asaltar un chalet donde la Guardia Civil guardaba la existencia de este producto. En fin, esto se debía a la acción del amigo Chacón, que ya venía de familia la afición por los productos milagros. Su padre era el farmacéutico Fernando Chacón, que había desarrollado en la famosa farmacia El Globo de Córdoba, que aprovechando vacíos legales, una especie de autovacuna o vacunas biológicas que se fabricaban en un laboratorio veterinario sin ningún tipo de autorización. El hijo parece ser que sigue sus pasos y desarrolla este producto también, absolutamente plagado de fantasía sanitaria. Vamos a ver cómo se vendía, cómo se anunciaba. Se pensaba como producto natural, que es una cosa que suena muy bonito, pero no quiere decir nada. Como solemos decir, lo natural cuando está uno enfermo es ir al médico y consultar. Pero decía que era inmunoestimulante, antimetastásico, condroprotector. Recordad estas palabras porque dentro de todos, la mayoría de los fraudes sanitarios, existe una terminología muy abigarrada, muy sonora, pero que no quiere decir absolutamente nada. El fabricante decía que se basaba en la activación de los linfocitos T, que son un tipo de linfocito que actúa en defensa contra células extrañas, entre ellas puede ser el cáncer, y también otra serie de agresiones bacterianas y de muchas clases. En la indicación decía que podía servir para trastorno de indicaciones, es decir, para qué servía. Dentro de los prospectos hay un apartado que se llama indicaciones. Bueno, pues el fabricante decía que se utilizaba para trastorno por inmunodeficiencia celular primaria, que es un término falto de toda sensatez científica, el SIDA, además de osteoporosis, enfermedades virales, hepatitis, cáncer, SIDA y un largo etcétera. Otro punto común también de los productos milagro es que, aparte de la nomenclatura tan sonora que tiene, su campo de actuación es inmenso. Como señalamos, casi para todo. Bueno, después de tanto escándalo, de tantas denuncias, demanda, intervención del Ministerio de Sanidad, de la Guardia Civil, se produce por fin una sentencia en el año 2014 en que se condena al fabricante por delito de falsedad y no contra la salud pública, ya que el producto era inocuo. Como ocurre en este tipo de productos y de personajes de fantasía sanitaria, él mismo y amigos, incluso algunos pacientes, siguen insistiendo en sus virtudes. De hecho, el producto se sigue vendiendo ya como un complemento nutricional o alimenticio, y lo podemos encontrar en la red, aunque se sugiere dentro del prospecto y en algunas webs se sugiere su efecto terapéutico. Sin embargo, como hay ese limbo en la red de que se puede escapar de la legislación de muchos países dependiendo de dónde se publica la web, pues hay que pasarlo por alto. Recordando aquí a don Fernando Chacón que las autovacunas famosas, que tampoco servían absolutamente para nada más que para gastar dinero, no se prohibieron hasta el año 95, y esto tiene un recorrido desde los años 70. Ahí vemos cómo la legislación sanitaria ha progresado mucho en los últimos años y ya no existe ese limbo legal y esos vacíos por donde se colaban personajes de este tipo. Aquí tenemos otro ejemplo de fraude protagonizado por Joaquín Amat, que era un oncólogo médico afincado en Peñíscola y en Levante, donde preparaba y vendía un producto llamado Amatrisan, que se demostró
solamente tenía urea y glucosa, es decir, era completamente inocuo, pero lo vendía como un remedio antineoplásico. Además, posiblemente privando a los pacientes de un tratamiento más convencional que hubiera sido más efectivo. Cobraba en aquella época bastante dinero, se lucró, fue denunciado y suspendido por el Colegio de Médicos de su zona, pero emigró aprovechando las lagunas entre comunidades a Bilbao y después a Zaragoza, donde ya se le suspendió y se inició un proceso legal por estafa que dio lugar a la sentencia más grave o más dura que se ha conocido en un fraude médico. Aquí lo vemos en 2002, 14 años por estafa. Esto fue un caso bastante sonado en su época, que empezó en los años 84, 85 y se extendió por lo menos durante cerca de 10 años. Bien, ahora vamos a pasar a otro fraude tan reciente como el del año 2007. Esto, quizás más que fraude, habría que llamarlo irregularidad administrativa o prevaricación investigadora. El caso es que el Minerval, que saltó también a los medios de comunicación de forma aguda, luego, como todo, se ignoró. Se estaba ejercitando en la Universidad Mallorquina un producto antineoplásico dentro de un ensayo clínico, todo regulado, legal, sin ningún problema. El problema era que los dos catedráticos implicados en su investigación, sin estar el producto comercializado, ni siquiera aprobado o al menos verificada su efectividad, se lo vendieron a una persona conocida que tenía un paciente grave, oncológico, a cambio de un donativo, así le llamaban ellos, un donativo de 9.000 euros. Bueno, esto pues claro, fue un escándalo y al final quedó prácticamente en nada, en una regañina administrativa, y ni siquiera creo que les costó el puesto a estos señores. Esto es una gravísima irregularidad. Un producto no se puede administrar fuera de un ensayo clínico, así de forma directa. El ensayo clínico, para que no lo sepa, se trata de comprobar si un producto es mejor que el tratamiento o una maniobra terapéutica o cualquiera, es mejor que el estándar, que el que se hace normal. Para ello se toma una serie de pacientes cuando ya ha pasado la fase preclínica, la fase de laboratorio y después de animales de experimentación, con unas características muy determinadas, unas condiciones muy rigurosas, en lo que los propios investigadores, los propios terapeutas no saben si se le está administrando o no el producto estándar o el producto a investigar al paciente, y al cabo de un tiempo, que suelen ser por lo menos un año, se hace una investigación intermedia de los resultados, y si son prometedores se continúa. Luego hay que pasar la fase de comercialización, ver qué ocurre con los pacientes, si hay efectos secundarios inesperados. Es decir, que eso, desde que pasa el ensayo clínico hasta que el producto se puede comercializar, salvo casos muy notables de gran efecto, pueden pasar de 5 a 10 años. Entonces aquí se pasaron un poquito, me parece. Ese periodo lo acortaron ellos voluntariamente. Bien. Y luego tenemos más reciente y más cerca algún caso también fue notorio. Este personaje que vemos aquí, el llamado Doctor Hamel, afincó por la zona de Marbella. Venía huyendo de Alemania, donde había sido expulsado del Colegio de Médicos por irregularidades, y es el fundador de lo que se llama la Nueva Medicina Germánica. Es una especie de organización neonazi en la que habla de que las enfermedades se producen por un trastorno en la voluntad y la psiquis de las personas. Es decir, que aquí no hay ni células neoplásicas, ni hay bichos que produzcan infecciones, ni nada. Esto todo se soluciona queriendo curarse es suficiente. Este hombre es, como podéis ver, es un demente o una persona trastornada, pero sin embargo enganchó, como ocurre con otras cosas como la secta, como los telepredicadores, etcétera. Enganchó una serie de pacientes a los cuales privó del tratamiento estándar, y además los condenó a una muerte pues dolorosa y con sufrimiento, puesto que negaba que tuviera ninguna efectividad ni siquiera los analgésicos. Parece que el trastorno de este hombre empezó con una muerte de su hijo, que fue asesinado o muerto en circunstancias muy sospechosas por un personaje relacionado con la antigua Casa Real italiana, que se tapó. En fin, el hombre que quedó trastornado. Y ya digo, fundó una especie de secta que todavía tiene adeptos en Alemania. Incluso un médico de la zona adoptó
características y es una cosa absolutamente demencial. Habla de frases completamente disparatadas. Bueno, el que se quiera entretener, que lea, que busque Nueva Medicina Germánica en internet y verá qué cosa tan... Afortunadamente ya terció la autoridad sanitaria, el hombre se fugó, ya bastante mayor, se fugó a su tierra, se retiró como simple ciudadano y murió no hace mucho. Fíjate las frases tan brillantes que tenía y tan científicas. Podéis leerlo allí. O sea que todos son el conflicto. O sea, volvemos quizá a la época galénica dentro de este tipo de pensamiento. Y ya seguimos a una cosa que ya da hasta risa. Bueno, esta es una señora que daba unas conferencias, que llegó incluso a estar en Málaga, que podéis ver ahí en subrayado, en recuadro, que regeneraba dientes por medio de la mente. Ahora cobraba por asistir a las clases de 150 euros, incluso tenía repetidores. Bueno, los títulos académicos de los que se van a gloriar, señora, los vamos a ver. Bueno, esto es la parte del taller. Órganos y dientes, presinojos, bueno, esto ya, bueno, pues completamente para gente que no tenga ninguna formación o que sea que esté un poco trastornado. Aquí tiene el título, es licenciada en prementología y diagnóstico de los aparatos de bioresonancia. Eso ya lo hemos comentado antes. Siempre que hay un fraude, una estafa, un personaje con cierta pillería, van a usar términos sonoros que no quieren decir nada, pero a los ojos de los que no son científicos, no conocen mucho la terminología de biología, pues le va a parecer una cosa, bueno, para descubrirse, ¿no? En fin, luego tiene una serie de un currículum que van de aquí absolutamente impresentable, porque son todos organismos y organizaciones de tipo completamente fuera de lo ortodoxo. Y luego pasamos a un terreno que de vez en cuando sale porque hay un escándalo, que también ocurre en nuestro entorno, que es el de las clínicas de belleza clandestinas o que las ejercen personas sin formación. Por eso la titulamos Belleza a precio de saldo. Aquí tenemos cómo se preparan en la trastienda, a lo mejor de una peluquería o de un salón de belleza, de manicura, pues hay algún espabilado o espabilada pues que por inyecta botox. El botox no se puede inyectar por nadie que no sea personal sanitario, y por indicación médica. Otra cosa es que la gente haga lo que quiera, ¿no? En fin, pero no solamente eso, sino ponen silicona, se producen infecciones, bueno, aquello es un disparate. Entonces, con este culto a la belleza que hay ahora y al estar al día y quitarse arrugas, la gente va buscando lo más barato, y lo más barato a veces también es lo más dañino. Aquí podemos ver pues el resultado de personas, bueno, pues que no son una gran belleza, pero tampoco es para salir corriendo. Pues se ha convertido en una auténtica momia, es una cosa perosísima. Bueno, aquí tenemos otro de inyecciones de silicona donde no deben, seguramente sin desinfectar, o como este chico, pues que le ha desgraciado la vida. Hay que tener en cuenta una cosa que decía la Sociedad Española de Cirugía Plástica, que casi el 17% de las operaciones que hacen los cirujanos plásticos es para arreglar los desaguisados de esta gentuza. Ahí se queda. Bueno, ahora entramos en una pregunta que posiblemente muchos se están planteando, es decir, ¿cómo es posible el fraude médico no muy sofisticado? Porque hemos visto que algunos, bueno, pueden colar, pero otros son absolutamente pintorescos, ¿no? Pues hay siempre algunas vertientes. En principio está casi siempre la insatisfacción con medicina ortodoxa. Esto ocurre en trastornos crónicos que no son muy graves, pero son muy molestos, como por ejemplo puede ser la colitis ulcerosa, el colon irritable, la psoriasis, la dermatitis atópica, en fin, en procesos en los que realmente no hay un gran arsenal terapéutico y muchas veces tienen una grandísima relación con la situación psíquica. Entonces, como se ha dicho antes, las prisas, la atención seca a los pacientes, pues hace que busquen medios alternativos. Luego existe las situaciones verdaderamente graves, hay diagnósticos graves en el que realmente la medicina clásica, ortodoxa, no puede ofrecer más que cuidados paliativos. Es decir, no es que no haya tratamiento, puede haber tratamiento curativo, pero siempre hay
forma de tratar al paciente, al menos de sus síntomas. Entonces, claro, el impacto es tan grande que, claro, surge la gente que te ofrece lo que no hay. Y lo que no hay lo tienen que pagar, claro. Y aquí vemos como hemos puesto en rojo la base, muchas veces la poca información. O hoy día podríamos hablar de desinformación. Porque hay una masa de información, sobre todo en Internet, por gente que no está cualificada en absoluto y que dicen disparates. Y la gente, en vez de buscar páginas web serias, como también se ha indicado antes, pues hacen caso al primer pillo que aparezca, al primer iluminado que aparece diciendo que la situación de la cama en el dormitorio pues tiene mucha influencia con que le salga una úlcera en el estómago a una persona, o que recitando 4 mantras pues se va a curar de la jaqueca, en fin, siempre hay alguien que ofrece lo que no existe. Y hay que tener en cuenta que no siempre lo suben personas poco ilustradas, porque pensaba, bueno, esto es gente que tienen conocimientos científicos, que tal. Cuando uno se pone malo y se pone grave, se vuelve a un estado un tanto irracional, un estado primitivo, en que el instinto de conservación pues impera, y aunque uno sea incluso profesional médico, pues se busca. En el caso del Biovac, yo he oído relatos hasta de compañeros que afectos de neoplasia pues lo habían tomado, lo habían pedido. Claro, luego no sirvió para nada más que el efecto placebo, ¿no? Entonces tenemos, pues por ejemplo, tenemos aquí al famoso Rasputín, este santón cuentista pero que parasitó la corte de Alejandro III de Rusia, que dice que fue causa un poco de su ruina, de la ruina del país. Y bueno, decía que tenía la hemorragia del hijo, que tenía hemofilia, una enfermedad frecuente en las casas reales. En la española también lo ha habido, como estaban todos emparentados, se heredaba el gen de la hemofilia. Bueno, pues este señor pues tendría seguramente alrededor consejeros de cierto nivel, ¿no? Y aquí tenemos a Steve Jobs, famoso Steve Jobs de Apple, que tenía un cáncer de páncreas, y cuando le diagnosticaron, pues en vez de someterse al tratamiento, que era poquito el que había, pero algo había, pues se buscó medicina alternativa, hasta que él mismo lo confesó, que había estado perdiendo el tiempo y el dinero. Luego el pobre murió de una enfermedad porque realmente es muy grave. Hay que tener en cuenta que dentro de la propia medicina, Osle, que es un médico a principios mediados del siglo XX, y que está muy considerado porque no solamente era médico, sino que hacía filosofía de la medicina, decía realmente una cosa que todos estaríamos de acuerdo, que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y el que no lo quiera reconocer, pues que es un mentecato o es un presuntuoso. ¿Cómo se ha movido la medicina en el trato con el paciente? Pues por un lado estaba el paternalismo, que yo he conocido cuando terminaba la carrera, que es, enfermo, usted se tiene que poner lo que yo le digo. Y si no, le van a pasar cosas malas, ¿no? Es decir, todo como el despotismo ilustrado, todo para el paciente, pero sin el paciente. Y por otro lado, tenemos la autonomía, en la cual se deja al paciente un poco que elija dentro de las opciones terapéuticas. Claro, hay que buscar un equilibrio. Pues dentro de esa autonomía el paciente puede huir del tratamiento ortodoxo y llevarse un perjuicio mayor, ¿no? En eso estamos ahora mismo, y realmente, pues, si alguno de los que escuchan esta charla han estado un médico con una enfermedad relativamente seria, habrán visto que se le ha ofrecido varias alternativas, cuáles son sus ventajas y cuáles son los inconvenientes de cada una, para que elija. Luego también hay el que dice, bueno, pues póngame usted lo que usted quiera, de bueno, pues muy bien, pero eso también es una decisión autonómica. Hay que tener en cuenta que desde los años 80, y sobre todo la Ley General de Sanidad del 86, se verifican cuidadosamente las hipótesis y hay una legislación rigurosa, ciertamente. Hasta entonces, que eso es anteayer, casi uno podía mandar a los pacientes lo que uno pensaba de la forma que uno quisiera y sin hacer ensayos clínicos, y bueno, era la cosa bastante peliaguda. Volvemos a las primeras diapositivas, que es que la medicina ortodoxa también tenía bastante laguna y a veces se podía parecer a la charlatanería. Luego vamos a ver un poco cómo son la tipología o las características de los autores de fraude y estafas médicas. Es decir, bueno, esto
Me parece impensable que un profesional sanitario, porque bueno, un aficionado, una persona que es un delincuente y luego hace una estafa, pues bueno, entra forma de su perfil, ¿no? Pero había gente convencida. Entonces, he clasificado esto de una forma un tanto artesanal y tenemos por un lado el afán de lucro puro y duro, lo que hemos dicho antes. Se descubrió, por ejemplo, en Estados Unidos que había 400 sanitarios, fueron multados y algún apartado del ejercicio porque prescribían más de la cuenta por presiones de laboratorio o simplemente porque quitarse el paciente de en medio. Algunas técnicas, por ejemplo, de venta y promoción de productos milagros. Muchos productos ya hemos visto como el famoso Amatrizan se vende como producto milagro. Si habéis visto cadenas de televisión, algunas más que otras, hay un espacio divulgativo, un espacio comercial bastante largo donde de vez en cuando se deslizan este tipo de mensajes de productos así muy efectivos que no tienen nada de verosimilitud. Por otra parte está la fantasía sanitaria, es decir, que uno, el propio médico profesional sanitario, cree en que es capaz, en lo que hace está bien hecho. Lo que pasa es que especula de una forma completamente fuera de lo sensato. Entonces dice, bueno, pues yo creo que es un poco como puede ocurrir en la homeopatía, ¿no? Yo creo que este producto mezclado con el otro le va a curar a mi enfermo y se lo voy a dar y ya está, sin hacer ningún tipo de control ni comprobar. Bueno, generalmente está fabricado por los mismos promotores, como veíamos en el caso de la Matrizan, y que se declaran muchas veces que están perseguidos por la medicina oficial de la industria. Es decir, su cosa es decir, no, es que lo mío yo no se puede probar porque me lo rechazan. Bueno, ¿cómo no se lo van a rechazar si lo que usted dice es una tontería, ¿no? En fin. Y luego hay situaciones, la verdad, que difíciles de evaluar y controlar. Hay dementes, como el famoso Dr. Hammer, que es un enfermo mental, clarísimamente, pero que arrastra a personas en situación vulnerable, ¿no? Y otros casos, bueno, completamente pintorescos, como la doctora esta que dice que puede producir que los dientes salgan otra vez, nada más que imaginándoselo. Por otra parte, tenemos el delirio estructurado. Este es un caso que entraría dentro de un sistema de creencia que podríamos llamar la New Age, que se llama ahora mismo, que se mezcla, que es el espiritismo, el neopaganismo, la nueva medicina germánica, la medicina holística, tiene unos nombres, y es una especie de, bueno, es una especie de como de complot alternativo que no solamente busca dar medicamentos, sino que quiere romper, digamos, con el sistema de creencias clásico estándar, sea religioso, sea científico, sea materialista, en busca de un cambio de conciencia, de unas cosas que ellos hablan que mezclan creencias orientales con metafísica, en fin. Esa es la base de las sectas y eso es bastante peligroso, sobre todo para gente joven que está un poco desnortada. Y luego, por supuesto, el peligro que tiene caer en terapias alternativas, no complementarias. Algunas de estas terapias pueden ser inocuas e incluso beneficiosas psicológicamente a un paciente si no deja su tratamiento estándar. Es un paciente que haga yoga o que haga que huela incienso, que haga algún tipo de peregrinación, bueno, no pasa nada si no abandona. El problema es las terapias alternativas que, como su nombre indica, suplantan a las terapias estándar que pueden tener efectividad. Ahí entraríamos en un problema grave. Bueno, los fraudes y las estafas médicos pues siguen estando y estarán siempre que haya una persona desaprensiva o un poco trastornada y haya alguien con una necesidad o una carencia. Aquí los tenemos de altos vuelos, como la cienciología, en la que están metidos gente importante, o empresarios, incluso artistas de cine muy conocidos, que se englobarían en lo que hemos hablado antes de la New Age o la nueva era. Luego tendremos aquí personajes que, como Madame Blavatsky, una persona bastante interesante, está un orientalista que decía que los lamas se le aparecían y le dictaban, bueno, esto que la Tierra se había creado 5 veces, que los hombres al principio eran como tapires, bueno, un disparate, pero creó bastante a finales del siglo XIX y principios del XX, creó una auténtica escuela. Luego tenemos aquí el orientalismo del Maharishi Mahesh Yogi famoso, que estaba con los Beatles, pero que arrastró una serie de pintorescos, porque los buenos gurús se quedaron en la India, en el Tíbet y en la China, no vinieron aquí vinieron los pillos. Ya sabemos este hombre pues cómo se comportaba, ¿no? Es decir, que se van penetrando en la alta sociedad y por emulación, pues nosotros lo seguimos. Aquí tenemos a un cienciólogo de Pro, ¿no? Y luego tenemos cosas ya que
son para reírse, pero hay quien pica, ¿no? Aquí tenemos, si habéis visto algunas películas, alguna serie antigua de televisión, del famoso Cárdenas, Carlos Jesús, que decía que se metía en una nave y iba a Reticurín a encontrarse con los 12 sabios que Jesucristo, y en fin, una cosa completamente... Aquí tenemos chamanes, por ejemplo, en Marbella no hace mucho, pues decía, aplicaba unos rituales que decía que curaba y bueno, pues lo habían pillado. Y luego, bueno, pues, personajillos de televisión y de serie y de tal que salen, que bueno, ganan su vida apareciendo en esos espacios y soltando cuatro tonterías, ¿no? Esto ya es el colmo del colmo. Algunos seguramente habréis visto que os entregan algún personaje realmente de color negro o de color oscuro. Os dan unas pegatinas parecidas a esta, unas papelinas donde pone algo así, ¿no? Un poco más largo. Es que la verdad es que lo sintetiza. Bueno, esto ya, el que se lo crea, pues pobre hombre, ¿no? Bueno, y lo más frecuente que tenemos, que son medio fraude, a veces medio estafa, es la publicidad agresiva, como hemos dicho, en grandes medios, aprovechando la red. Sugieren un efecto beneficioso, se aseguran de que los productos no sean dañinos y aprovechan limbos legales que puede haber en países como del este de Europa, en África o en América del Sur, donde se permiten asegurar cosas que en otros países como la Comunidad Europea no serían posibles. Luego tenemos el impacto colectivo de imitación. O sea, cuando una persona notoria pues adopta un tipo de conducta que tiene que ver con la salud, pues la gente lo suele imitar. Incluso hay fraudes de suplantación de personalidad, de personas que salen en la red diciendo que han usado tal producto y le ha ido muy bien, y es mentira, hasta denuncias. Aquí tenemos famosas pulseras que tenían algunos presentadores de televisión, salían con ellas muy ufanos diciendo que les calmaba el temperamento y que eran buenísimas. Los parches curativos que no tenían nada, clips que se ponían en la oreja, pinza, terapias de moda. Los que han vivido los años 70 y 80 conocerán aquella tirita de caucho que se ponía en la parte de atrás del coche, en el parachoques, porque decía que desmagnetizaba al coche y le quitaba la electricidad estática y los viajes eran más cómodos. En fin, disparates como estos. Sin embargo, han penetrado en la sociedad y se daban como una cosa segura. Por ejemplo, recientemente ahí tenemos una cosa del Diario Sur de hace nada, de 2025, que siguen siendo a veces tan penetrantes que las sociedades científicas tienen que intervenir. Bueno, no hay nada nuevo. Aquí vemos eso, como decía, el mágico encanto del electrogalvanismo. Ya a principios del siglo XX, pues aquí tenemos el cinturón que lo curaba todo, ¿no? Porque la gente asocia, hay un pensamiento mágico que te asocia al electromagnetismo con el sistema nervioso, con el reumatismo, prácticamente con todo, con el cerebro. En fin, es un disparate, pero ha calado la gente. Bueno, ahora ya vamos a dar algunos consejos prácticos. El primero de ellos está aquí. Si suena demasiado bien, probablemente sea un fraude. Es decir, no se preocupe usted que esto lo solucionamos con un producto que yo tengo aquí debajo de la mesa y tal. Cuidado que esto en la medicina y en todo. Siempre hablan de curas rápidas, esto va a estar enseguida, nombres sonoros, terapias centrales bioenergéticas, ya hemos dicho que cuidadito con esos nombres que no querían decir nada, pero suenan mucho. Los ingredientes son secretos, todos los medicamentos tienen su prospecto donde viene la composición. Estos te dan una cosa que es un jarabito que no tiene ni etiqueta, que dice que ellos lo reciben directamente, vete a saber si dicen que del Tíbet o de África oriental, total. Crítica al tratamiento convencional, dice, no, lo que le han hecho está muy mal, eso es bueno, menos mal que ha venido usted a verme. Eso también es una frase bastante frecuente. Y lo que hemos hablado antes, uso fraudulento de imagen de personajes que se permiten colgar en las páginas web. Una recomendación muy importante: antes de tomar un tratamiento o recibir un tratamiento no probado o poco conocido, hable con un médico profesional de la salud. Cuidado. Igual que usted seguramente consultaría a un abogado antes de poner una denuncia o tomar cierta medida que le puede dar complicaciones. Sin embargo, aquí todo el mundo es médico, todo el mundo sabe medicina, y aquí no se le pregunta al vecino del quinto antes que al médico de familia o al especialista. Lo más natural es acudir a un profesional sanitario, porque bajo el epígrafe de natural se están vendiendo una serie de productos pues que no tienen nada de natural y que pueden ser incluso hasta dañinos.
Por ejemplo, el abuso de la vitamina C y de la vitamina A, que pretendidamente protege o cura de enfermedades virales o de enfermedades hepáticas, puede producir una intoxicación bastante grave y producir complicaciones de por vida. Cuidado con lo natural. Lo natural es ir al médico. Y el lenguaje, que hemos hablado algo. Aquí tenemos algunos. Los dejo para que los vayáis leyendo. Porque seguramente lo habréis oído, visto en alguna de las páginas web o de los canales de YouTube que habéis visitado, o incluso alguna conferencia en que habéis metido de forma así accidental de alguno de estos pillos. Ahora, ¿cómo podemos defender? Consultando. Y luego a web serias y especialistas. Y luego consultar en páginas web serias que todos tienen, el Ministerio de Sanidad, los colegios de médicos, las sociedades científicas, hay cosas muy serias para donde enterarse y te explican un poco el tema por donde va. Aquí tenemos algunas, particularmente, aunque no están en España, pero están particularmente bien explicadas, las páginas del Instituto Nacional de la Salud americano. Aquí hay algunas. Aquí veis, por ejemplo, contra el pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias. Esta página está muy bien hecha. Otra asociación de pacientes y de médicos y de profesionales para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas. El Medline, que tiene además un buscador, es muy usado en medicina, los profesionales lo usamos mucho. El Instituto Nacional de la Salud, que está bastante bien diseñado, tiene muchos medios, entonces es muy gráfico y muy claro. Y el Colegio de Médicos de Málaga tiene su página web, tiene una zona dedicada a estas cosas y siempre está a su servicio para cualquier cosa, no solamente desde el punto de vista oficial o de papeleo, sino de asesoramiento, incluso tiene conciertos, tiene actividades lúdicas y tiene también una visita al museo de la que yo me enorgullezco en dirigir para ver una serie de aparatos y conocer un poco la historia reciente de la medicina en Málaga. Aquí tenemos algunos aparatillos que hay allí, algunas cosas muy... Y nada más, muchas gracias por la atención y recuerde confiar en su médico, en su equipo médico en general. Aunque no sea muy simpático, vaya con prisa, tenga una lista de espera grande, pero generalmente sabe lo que hace y le puede aconsejar adecuadamente. Y recordar también que según algunas agencias serias de investigación y de marketing, España sería el tercer mejor sistema sanitario del mundo en cuanto a su calidad, porque seguramente alguien ahora pensará que hay problemas de lista de espera, de instalaciones. No estamos hablando de la calidad de los profesionales sanitarios. Nos podemos enorgullecer de ello. Así que nada más, espero que esta pequeña contribución haya sido del interés del público y nos podemos ver en otra ocasión con otro tema tan fascinante o más que este. Adiós a todos.